Empezamos ahora con el análisis estructural matricial. O sea, ¿qué es este análisis, no? Van a escuchar bastante en su vida profesional lo que sería los elementos finitos, ¿no? O sea, no solo profesional, sino en cursos, cuando manejen programas. Todas nuestras materias están basadas en una aproximación de modelamiento. O sea, ¿qué es lo que hacemos en ISOs? ¿Qué es lo que hacemos en RESIS? Estamos modelando una estructura, ¿cómo decirle? No solo una estructura, sino un comportamiento, igual en física, ¿no? Cuando ustedes analizaron un movimiento parabólico, entonces el modelo de ese movimiento es una ecuación de segundo grado, ¿se acuerdan? Despreciando la gravedad, o bueno, la variación de gravedad, despreciando la resistencia del viento, ¿se acuerdan? Entonces, todas esas cositas que hemos aprendido a lo largo de la universidad, acuérdense que son modelos, ya, todo, básicamente todo. ¿Para qué nos sirven los modelos? Para analizar algo tan complicado como este puente que ustedes ven acá a la derecha, que es un puente atirantado, ¿no ves? Aquí está el puente atirantado. Entonces, nos sirven, o sea, ciertas asunciones que hacemos, pero con un grado de aceptación que decimos que es una hipótesis aceptable, donde el comportamiento de la estructura sí tiene una aproximación a lo que nosotros hacemos con la hipótesis de modelación, ¿no? Lo mismo pasa con los suelos, por ejemplo. O sea, cuando ustedes analizan suelos, ¿no? Nosotros asumimos ciertas cargas, no solo cargas, sino ciertas propiedades del suelo, por ejemplo, que es homogéneo, que es solamente arena, que es solamente arcilla, ¿no? Entonces, no siempre es así, pero todo lo que hacemos es para simplificar el modelamiento, y de ese modelamiento viene la parte matemática, ¿no? Entonces, cuando ustedes analizan, digamos, el suelito, lo interesante es que toda la parte del suelo es un solo modo de elasticidad, o a veces tienen por diferentes estratos, ¿no? Entonces ustedes pueden verificar ese comportamiento del suelo dependiendo del modo de elasticidad de cada estrato, ¿no? Entonces, como tienen rigidez por el tema de modo de elasticidad, también pueden tener flexibilidad o cierta deformación, ¿no? Entonces pueden calcular estos comportamientos del suelo como si fueran estructuras, básicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de suelitos, hablamos de un tipo de elemento finito para hacer este tipo de programas. Es un programa especial, ¿no? Que utilizan todos los geotecnistas, pero utilizan ya, los elementos son así, que van a ser elementos finitos así, ¿ya? Son triangulares, y eso se utiliza bastante en estructuras así muy variables. En elementos como para los estructuristas, por ejemplo, como estos son puentes, ¿no? O vigas, etcétera, manejamos lo que estamos acostumbrados: dos noditos y una línea. Entonces le llamamos en el SAP frame, ¿no? Donde este frame puede ser vigas y columnas, hemos dicho, ¿no? Y igual, para este tipo de estructuras, fíjense que el programa lo que hace, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Vamos a ver un comportamiento real, es un ejemplo real, digamos, ¿no? Digamos que es como algo se mueve en la vida real. Lo que hacemos con los elementos finitos y con todo lo que son matrices, hacemos esto, digamos, ¿no? Entonces no se parece para nada, ¿no? O sea, no es que no se parezca para nada, pero no es igual, eso es lo que quiero decir. Pero sí tiene ese comportamiento, ¿no? O sea, más o menos que se parece. Entonces, ese nivel de aproximación lo definen cuántos elementos finitos está usando para modelar algo para que sea un poco más real. A ver, nuevamente, si ustedes hacen esto mucho más ceñido, ¿sí? Espera. Aquí, ¿sí, no? Más ceñidito, ¿qué va a pasar? El modelo se hace más real. Ustedes pueden hacer 1000 puntos aquí, digamos, y va a ser exacto, ¿no? Pero
como ingenieros, nosotros no somos matemáticos. Bueno, o sea, matemáticos pueden llegar exacto, no somos así nosotros. O sea, no queremos algo exacto, queremos algo preciso. ¿Ya? Eso no se olvida. Como estamos hablando de cosas precisas, tenemos que tener un nivel de precisión para un modelo real. ¿Verdad? Entonces, en los programas lo que hacen generalmente es trabajar con esa precisión para que sea lo más posiblemente preciso a algo real. ¿Okay? Entonces aquí un elemento, si ustedes han dibujado aquí de hasta acá, lo va a dividir automáticamente, ¿no? El SAP más que todo, y lo va a hacer el comportamiento como de líneas rectas nomás. Eso es lo que ven aquí. Fíjense que está discretizado, todo está discretizado. Entonces eso ya son elementos un poco más complejos los de acá, y los de acá, el tipo losa, son un poco más complejitos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos visto hasta ahorita en isostática, en esta materia hiperestática, y lo que vamos a ver este segundo parcial, se van a reducir a este tipo de elemento finito, ¿ya? Que es dos noditos y un elemento, así de simple. Entonces, esto va a ser todo el segundo parcial, ¿ya? Este tipo de elementos finitos lo van a ver en su materia de elementos finitos, ¿ya? Donde estos de acá son así, triangular, y tenemos también lo que serían las planas, ¿no? Que son así. Entonces, esto es otro elemento finito que se basa en teoría de placas y también se basa en teoría energética para obtener la matriz de rigidez de estos elementos finitos, ¿ya? Se puede hallar también los elementos por elementos finitos, la matriz de rigidez de este que vamos a hablar ahora, ¿ya? Esta materia vamos a conseguir la matriz de rigidez de una manera muy directa, y ahorita vamos a ver cómo se consigue esto de una manera muy directa. Por eso justamente a esta materia o esta parte de las estructuras se la conoce como método directo, ¿ya? Entonces todo lo que hemos aprendido, lo que vamos a aprender ahora, se llama un método directo, ¿ya? Donde vamos a aplicar una carga y automáticamente tenemos el desplazamiento. ¿Cómo? Porque vamos a utilizar nuestra sencilla relación de fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, ¿ya? Entonces, si ustedes aplican una fuerza conociendo su desplazamiento o su rigidez, pueden saber su desplazamiento, ¿están de acuerdo? Si ustedes saben su desplazamiento, multiplicando por su rigidez, pueden saber su fuerza, así. Entonces, por eso esto se le llama un método directo, ¿ya? Cuando entren en esta materia, se van a dar cuenta que es un método mucho más general. Por eso es que les decía a veces de chiste, ¿no? Pueden modelar lo que a ustedes se les pegue la gana en este tipo de programas. Hasta lo que ustedes, hasta una silla, un bolígrafo, un perro, lo que ustedes quieran pueden modelar. Y es así. Pero tienes que tener entendimiento de cómo se unen estos elementos finitos, ¿ya? Entonces, siempre se unen en estos noditos, que le llaman noditos. Entonces esa nomenclatura ya tenemos que empezar a reconocerla, ¿no? Nodos, elementos, ejes locales, ejes globales, etc. Poco a poco se van a ir acostumbrando, digamos, a lo que es este tema de matrices. Entonces, cuando vemos así las estructuras, tenemos que verlas de esa forma, ¿ya? Entonces, como puntos y líneas y puntos. Si ven ustedes visuales, así, solamente es un tema visual, digamos, que el programa crea, que tiene cierta forma, ¿no? Veo cierta esbeltez o cierta forma geométrica, pero solamente pinta, digamos, por así decirlo. Pero la información de esa parte geométrica la tiene grabada en lo que sería la inercia, el modo de elasticidad. También tenemos la inercia polar, tenemos el radio de giro, ¿no? Hay un montón de propiedades mecánicas que dependen mucho de su geometría, ¿de acuerdo? De su geometría puedo saber todas las propiedades mecánicas también de los elementos finitos, o sea, para el elemento finito. Entonces, fíjense, esto es poco a poco, ¿ya? Vamos a empezar por lo más simple, que es este de acá, que es recordando un poquito lo básico de resistencia de materiales, donde ustedes aplicaban una fuercita
y esta fuerza produce un desplazamiento, y este elemento tiene su propio área, su elasticidad transversal, ¿no? Su área transversal y su elasticidad del material, y una longitud, ¿no? ¿Se acuerdan que por Resis es esta relación? Desplazamiento es igual a P por L sobre AE, ¿no? Entonces, donde si aumentan P o L, aumenta el desplazamiento. Si aumentan el área o el modo de elasticidad, reduce, ¿no ves? Y eso es lógico. Mientras más grande este elemento, mientras más resistente el elemento, obviamente va a tener menos desplazamiento. Entonces, de aquí, si ustedes despejan P, y ustedes aquí despejan después lo que es el desplazamiento, fíjense que teníamos nuestra forma que acabo de explicarles, ¿no? Entonces, esta es nuestra fuerza, que va a ser P, desplazamiento, que es este de acá, y que es K, la rigidez, ¿no? AE sobre L. Entonces, esto sí le llamamos K, E sobre L. ¿Se dan cuenta? Como les había dicho, aplicamos una fuerza de desplazamiento por teoría de resistencia de materiales, hemos obtenido la rigidez de este elemento. Así de simple es, ¿no? Por eso este método se llama método directo también, ¿ya? Entonces, es como que, fíjense que esta estructura ustedes la han visto en isostática, ¿no? Muchos de ustedes, y la van a volver a ver seguramente en materias posteriores como metálicas, es muy probable, más que seguro que van a ver estas estructuras, que son cerchas, ¿no? Donde todas las uniones acá son libres, ¿no? Todas estas uniones son libres, que quiere decir que no hay momento, ¿no? Y generalmente estas son simplemente apoyadas, o sea que es una estructura isostática, ¿no? Entonces hay que verificar primero la estabilidad de la estructura con los apoyos, y también después verificar, como le voy a mencionar al ingeniero, ¿no? En la anterior clase que hemos pasado el martes, creo, que tenemos que verificar la estabilidad interna de una estructura también, porque si tú le quitas esto, ¿no ve? Se vuelve inestable la estructura, y eso les puedo asegurar, ¿no ve? Entonces también se puede verificar lo que acabo de explicar, lo que acabo de decir, si es estable o es inestable, no sé, tal vez no, o sea, hay que ver, ¿no? Entonces este tipo de estructuras que son así libres solamente están sometidas a compresión y atracción, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? No hay momentos ni cortantes. Entonces estas compresión y tracción van netamente en el área transversal, como este acá. Puede ir así, tracción y después compresión, ¿verdad? Entonces así se ve la estructura. No hay mucho lío en esto para recordar, ¿no? A veces estamos haciendo un pequeño recordatorio. Como les había dicho, estos son métodos directos, ¿ya? Pero este método está hecho, digamos, para computadora. Sí, tiene muchas razones el ingeniero. Esto está sí o sí hecho para computadora. Y a partir de esto se crea nuevamente, o sea, este análisis de elementos finitos, que es un análisis aproximado, ¿ya? Si lo ven en inglés, esto se llama FEA, es Finite Element Analysis, donde se aplica la teoría energética, de formación, todo lo que ustedes también han hecho, y es interesante. No me ha dado tiempo, me hubiera encantado dar un curso de finitos, no me ha dado tiempo este semestre para ponerlo a mi penal, la verdad estaba muy ocupado. Ojalá que lo pueda hacer a fin del semestre. Métodos complicados para, o sea, sí, eso es lo bueno, o sea, es un poquito difícil hacer elementos finitos con una cercha, por ejemplo, como esta, que es simple, ¿no? Pero es súper importante hacer este método para esto, por ejemplo. Ustedes esto se pueden tardar meses en hacerme el análisis estructural de esto. Eso les puedo dar en mi cabeza, ya. Para hacer este puente o esta estructura, ¿ya? Ustedes se tardarían meses y meses haciendo el análisis estructural de esto. No les estoy mintiendo. Es muy complicado hacerlo a mano, ¿no? Inclusive con los métodos que hemos aprendido, que por método de Cain y método se podría, pero se van a tardar hartísimo, ¿ya? Porque hay muchas variables, o sea, no es tan simple como ustedes lo hemos visto ahora. Hay muchas otras variables que tenemos que entender antes de cargar esto, ¿no? Y quiero que se imaginen esto aquí, cómo lo representa esta estructura. O sea,
lo representa con líneas y puntos también. Todo lo que ven columna viga acá son líneas y puntos. Esto es lo que ven rojito, que son los muros de corte, lo representan como áreas, así como nuevamente el elemento finito, que es así. Entonces en el SAP, en el bridge, en el ETAP solamente vemos este y esos dos elementos finitos básicamente. Es lo que más vemos, el 95% de los casos en lo que ustedes van a ver en la universidad, solo vamos a ver esos dos elementos finitos, no hay más. Eso les doy mi cabeza. Ya, solo los que van a ir a suelos, sí, pues obviamente van a ver este elemento finito. Pero hay más, chicos. O sea, el mundo de elementos finitos es gigantesco. Les digo, o sea, ni siquiera avanzamos ni la décima parte de lo que tiene esta teoría. O sea, es muy bonito, la verdad, es muy profundo. Puedes analizar muchas cosas con elementos finitos, pero nosotros solamente nos enfocamos en la parte estructural, ¿no? Entonces, como les decía, si ustedes ven aquí como líneas y puntos esto, tranquilamente, si lo va a dividir, aparte lo va a dividir el programa en elementos más chiquitos, tranquilamente aquí yo puedo encontrar un edificio de unos 80.000 por 80.000, una matriz de rigidez, ¿no? 80.000 por 80.000, aquí lo mismo, ¿no? Unos 40.000 por 40.000, así. A la computadora le gusta sumar, le gusta multiplicar, así que está genial para esto, ¿no? Entonces nosotros no podríamos hacer este análisis a mano, es imposible. O sea, por elementos finitos, les digo. Esto es netamente de computadora. Entonces ahí tenemos el otro triangular que les decía que lo van a usar para elementos complicados como este, por ejemplo. Que también hacemos este tipo de estructuras en ¿cómo se llama? La materia de especiales. Estos son tanques, tanques de agua. O resistencias, ¿no? Del suelo. Entonces, así no sé si creo que... Ah, mira, a ver, creo que tengo ahí el videito. My name is Lawrence Novak. Ah, ya. Esto era una muestra, ¿no? O sea, hasta dónde alcanza, o sea, cuál es el alcance de los elementos finitos. Todo lo que nosotros hemos aprendido hasta lo que ustedes van a aprender, los que no van a ir a estructuras, no van a ver esto, digamos. Ya solamente los que van a tocar lo que sería antisísmica, especiales, sí, esas dos materias nomás, vemos un poquito de lo que sería el análisis dinámico no lineal, ¿no? Y les digo un poquito, porque no avanzamos mucho tampoco, o sea, solo vemos un poquito y modelamos un poquito, porque en realidad es bien profundo el análisis no lineal. Para ese tipo de estructuras, por ejemplo, nosotros tenemos todo genial, digamos, las matrices de la ecuación que acabo de explicar, ¿no? Fuerza igual a K por D. Entonces esta K se va de toda la estructura voy a hallar su matriz de rigidez, digamos, ¿no? Y ¿cómo hallo ahora la otra variable? Esa es una de las grandes incógnitas, chicos. O sea, se puede hallar fácilmente las propiedades mecánicas de una estructura, pero ahora el viento, ¿no? El viento que es súper variable, igual que el sismo, que es esta fuerza, digamos, ¿no? Es súper difícil hallar esto de una manera matemática, ¿ya? Súper difícil. Y aprender esto es también bien difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene limitaciones también, ¿ya? Tiene las limitaciones de que estamos avanzando esta matriz K elástica, por ejemplo. No estamos analizando análisis de segundo grado, que quiere decir que va fuera de la elástica, ¿no? Pero hay formas de trabajar en un rango elástico para una carga plástica, y eso lo van a ver en sus materias posteriores, ¿no? Los que van a estructuras. Entonces, cuando ya pasa este límite, es lo que hacen, y es lo que tenemos en la San Simón, por ejemplo. Tenemos esta maquinita nosotros, en la San Simón. Este está, por ejemplo, quiero que vean aquí, bueno, van a poder escuchar los que van a grabar el video, o los que van a volver a ver el video, pero si no, los que no, ahorita no van a escuchar lo que dice, pero igual está ahí abajo traducido, ¿ya? A ver, veanlo, dura creo que un par de segundos. In this student demonstration wind tunnel, you can see that as the wind blows at a rectangular building, the vortices become organized
and cause motions perpendicular to the wind direction. A vortex is a swirl of air similar to a mini tornado that rolls past the building. When we replace the rectangular building with a tapered triangular building similar to the Burj Dubai Tower, the vortices cannot become organized, and this greatly reduces the forces and motions. In a commercial wind tunnel used in the design of the Burj Dubai Tower is based on the same principles as this simple demonstration, but with very precise geometry and sophisticated instrumentation. Miren, esto incluso ha sido miren qué tan sencillo, esto ha sido una universidad. Esto es un ventilador, chicos, o sea, imagínense, ni siquiera es un túnel de viento. Pero más o menos querían mostrarles el comportamiento de una estructura elevada. Miren, somos una de las pocas universidades que tenemos túnel de viento en la universidad. Y van a haber seguramente en los próximos años maestrías de análisis de estas cosas, ¿no? Le llaman rigidez equivalente, que quiere decir que este edificio, por ejemplo, como el Burj Khalifa, ¿no ve? Esto lo hacen a escala, ¿no ve? Con un K equivalente, como si fuera la misma estructura pero más chiquita, ¿no ve? Y le ponen los esfuerzos dinámicos, por ejemplo, ¿no ve? Y esos esfuerzos dinámicos, o sea, el viento, acuérdense que no es pues como cuando analizan algo chiquito, nosotros asumimos que es un fluido, ¿cómo le llaman esto? No es turbulento, ¿cómo se llama esto? No crítico, o sea, aparte que no es crítico, no es turbulento. Entonces, se puede calcular facilito las cargas, digamos, para allá los desplazamientos, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de este tipo de alturas, ¿no? El viento viene así, o sea, no sabemos cómo viene el viento, es súper complicado de entender el comportamiento del viento, así que la teoría matemática no te sirve para nada para hallar esfuerzos en este tipo de estructuras, ¿no? Altas, tanto para viento y para sismo, porque el sismo también, si ustedes lo van a analizar, no es nada que ver comparado a lo que realmente actúa. Nosotros muchas asunciones hacemos en sismo, pero ya lo estamos manejando mejor cada año que pasa. Las normas están modelando mucho mejor el sismo, pero el viento no, el viento es muy errático, entonces sí o sí tiene que ser un modelamiento para ¿no? Poner el viento y obtener aquí los desplazamientos. Entonces si tienes desplazamientos y tienes la rigidez, ¿qué tienes? Tienes la fuerza, ¿verdad? Entonces ya puedes diseñar los elementos estructurales obteniendo el análisis estructural de esta estructura, o sea, de toda la estructura, pero con una rigidez equivalente y un desplazamiento que le vas a dar a causa de fuerzas erráticas o de tercer, cuarto orden, ¿no? Que es el viento en realidad. Y ahorita lo que han visto ese video, ese cuarto, tercer orden que les estoy diciendo del movimiento del viento, crean vórtices, crean esfuerzos que no se pueden hacerlo, como les digo, ecuaciones, ¿no? O sea, es imposible hacer ecuaciones matemáticas para el viento, digamos, a esta altura, ¿ya? Entonces, para eso tenemos un programa de elementos finitos. Fíjense que esto es genial, porque si ustedes saben el desplazamiento, ustedes lo pueden simular esto en un programa de elementos finitos, y ustedes pueden ver todo lo que ven aquí es las velocidades, o sea, pueden simular velocidades con elementos finitos dinámicos, y aparte van otros elementos finitos que les va a dar los esfuerzos, los desplazamientos y todas las cositas. Entonces, esto es un mundo, pero gigantesco, les digo, el de elementos finitos, o sea, las maravillas que uno puede hacer, ¿no? Entonces, esto sería cómo ha progresado, ¿no? Los edificios, no solamente en Estados Unidos, sino han progresado. Dura un minutito este video, van a poder verlo ustedes también. Y cómo se han hecho estos análisis, ¿no? Es bien interesante esto de las estructuras altas, digamos. Cosa que en Bolivia todavía estamos en pañales, ¿no? Todavía, pero estamos aprendiendo poco a poco. Fíjense cómo eso es el viento, ¿no ven? Ustedes pueden modelar este viento, y este viento crea justamente vórtices, esos vórtices, ¿no? Muy parecido a lo del mar, por ejemplo. Entonces, porque el viento acuérdense que es como un fluido, ¿ya? Entonces, cuando viene el fluido genera este tipo de cosas. Y esto, por si acaso, es programa. Esto
esto no está diseñado. O sea, esto es un programa, básicamente. Un programa de elementos finitos. ¿Ya? Fíjese cómo se crean esfuerzos a causa de estos del viento se va a crear esfuerzos, ¿no? Esfuerzos en esta cara de la estructura. Entonces aquí está, fíjense que es una estructura, se mueve en función al viento, y esos tipo de análisis ustedes lo pueden ver tranquilamente en un programa de elementos finitos, ¿vale? Entonces todo nuevamente es modelaciones, chicos. Todo en esta carrera es modelos y modelos y modelos, que ustedes tienen que saber qué están haciendo. O sea, no es simplemente dibujar un cuadrado y decir esto es una columna, digamos, esto es algo, no es así, digamos. Ustedes tienen que saber qué están haciendo al momento de poner un elemento finito o están calculando algo con matriz de rigidez. Entonces tienen que saber qué están haciendo. Entonces básicamente esto es lo que hace el programa. Fíjense, cuando ustedes ven algo más avanzado, esto ya es esto está hecho en como les digo, en otro programa. Esto ya no es el SAP, por ejemplo, ¿no? Es un poco más avanzado. O sea, aunque se podría hacer esto en el SAP, les digo, no les miento, porque solamente son tipo shells, ¿no? Son tipo shells, y se podría ver aquí, fíjense la deformación. Si ustedes hacen aquí o sea, le dan a ver cierta rigidez, le da ciertas propiedades mecánicas y le aplican una fuerza, ustedes pueden saber cómo se va a deformar, ¿no? Es genial, digamos. Y pueden ver esto en colorcitos que son los momentos, digamos. O sea, y así también pueden diseñar tal vez una viga de un tren, pueden diseñar la viga de lo que ustedes quieran, digamos, asumiéndose un tren tipo, ¿no? Las cargas, para que más o menos sea el modelo parecido a la realidad, ¿no? Este modelación se llama justamente análisis de segundo orden, y esto solamente se ve en posgrados, por ejemplo, ¿no? Y son pocos los que saben estas cositas. O sea, no les digo, ni yo sé. Yo sé que se hay, pero la verdad les digo, es muy complicadito, ¿no? El análisis de segundo orden, pero sí se puede. O sea, si ustedes entienden todo el concepto matricial, lo van a hacer sin ningún problema, este análisis, ¿ya? Entonces les he dado un pantallazo grandote hasta donde llega el poder de las matrices, por ejemplo, ¿no? Pero para llegar hasta aquí tenemos que volver a lo más básico, ya que sería lo que es materia, que son matrices, así de simple. O sea, matriz de rigidez. ¿Qué es la matriz de rigidez? ¿Por qué le llaman matriz de rigidez? O sea, ¿por qué le han puesto? No sé, o sea, es una ecuación, ¿no? O sea, esto de acá, FK por D. O sea, ¿por qué esto es una matriz? O sea, a ver, ¿por qué? Esa es la pregunta. Tenemos ahorita vamos a resolver esa pregunta. Aquí tenemos 10 minutitos. Creo que se puede hacer primero la primera parte. Tenemos un vector de desplazamiento, vector fuerza y la matriz de rigidez, ¿no? Estos no se olviden. Estos son vectores, que solamente tenemos una línea o varias columnas, o varias filas y una columna. Pero esto no, ¿ya? Entonces, esto es bien importante. Ya lo han visto con el ingeniero poco a poco. Convención, nodos, elementos, nodos cercanos, nodos lejanos, ejes locales. Esto sí es importante para entender y empezar a resolver ejercicios con esta convención, con esta forma de resolver ejercicios, ¿no? Y que se van a dar cuenta que la razón más importante de que usemos este método, más allá que de Cross, Cani o cualquier otro elemento cualquier otra forma de resolver estructuras, esta es la más rápida, o sea, en teoría de computadora, y la más exacta, o sea, la más precisa en todos, en todo sentido, pero siempre y cuando comparen el modelo de la realidad con lo que tienen o sea, ustedes pueden modelar lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero tienen que saber cómo lo están modelando. Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la más importante cuestión. Entonces, para eso están estudiando esta carrera. Entonces, primero, la convención de signos es sencillo para 2D. Fíjense que hacia arriba está yendo positivo, a la derecha positivo y antihorario positivo, ¿ya? Fíjense que esta convención no se olvide. Después, para los nodos, ¿ya? Para los noditos, tenemos esta nomenclatura que es bien general, ¿no?
hay algunos que manejan otra nomenclatura, pero es la misma idea, ¿ya? Entonces, fíjense que estamos manejando aquí un elemento finito también. Esto lo vamos a ver todo el semestre, ¿no? Lo que es nuestro elemento. No vamos a ver más que esto, ¿ya? Igual, sí, no vamos a ver esto. Entonces, este elemento tiene dos nodos, ¿no? Entonces, esto, donde están los noditos, justamente le llamamos nodos. Y aparte va a estar con un círculo, o sea, un extremo y otro extremo, con 1 y 2, por ejemplo. Tienen que enumerar cada nodito de diferente forma, ¿no? Y, o sea, hay que ver primero cuál es el 1 y cuál es el 2. ¿Por qué yo no he puesto aquí 1 y por qué no he puesto 2 aquí, por ejemplo? Eso lo define la dirección de su vector, ¿ya? Eso es como un vector esto, ¿sí? Acuérdense de vectores. Si ustedes empiezan acá y la flecha la nacen aquí, quiere decir que este será el lado cercano y el lado lejano, donde termina la flecha, ¿no? Es lo mismo en esta parte de matrices. Nodo cercano es donde empieza la flecha, y donde el nodo lejano donde termina la flecha. Entonces pueden darse una dirección siempre en un sentido, y donde empieza, o sea, el nodo cercano va a ser 1 o el número más chiquito, y el nodo lejano en este caso va a ser 2, ¿no? El número que le sigue. Y también tenemos otra convención que está en cuadrado, aquí le puse color verde, o sea, todo lo que tenga elemento, no importa si es volado, por ejemplo, si esto fuera un voladito así, ¿no ve? Todo el elemento siempre tiene dos noditos. Como este es un elemento, sé que tiene dos nodos, no importa si es así, ¿no ve? También simplemente apoyado, volado, lo que sea, siempre un elemento tiene dos noditos, ¿ya? Y este elemento lo llamamos con un cuadradito, o sea, lo llamamos, lo dibujamos el número de elemento con cuadraditos, ¿ya? Eso no se olvida. Y después tenemos los ejes locales y ejes globales. Todos van a estar, todos los elementos, como en este ejemplo, por ejemplo, les he dado. Cada uno de estos elementos tiene su propio eje local, ¿no? Por ejemplo, de esta barrita de acá, su eje local, por ejemplo, si este es el X y este es el Y, ¿no? Esta es su barra, el eje local quiere decir el eje longitudinal, ¿no? Local, vamos a X', y el eje transversal local también, Y', ¿no? En este caso, esta barrita es paralelo al eje X y paralelo al eje Y, tanto el eje local como el eje global, ¿están de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con este de acá? Entonces, aquí ya es otra cosa. Entonces, aquí está su eje local tal vez en X, porque el X, en este caso, vamos a considerarlo como si fuera siempre paralelo al elemento. Ya eso no se olvida. También podrían considerarlo Y, no quiere decir que esté mal, pero a partir de lo que estoy diciéndole ahora vamos a resolver ecuaciones, ¿no? Entonces, a partir de esas ecuaciones, ustedes siempre tienen que considerar que el eje paralelo al eje longitudinal va a ser X, ¿ya? Y aquí perpendicularmente va a estar Y', ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan relacionar este elemento con este elemento, tienen que transformar todas las mismas coordenadas, ¿están de acuerdo? ¿Para qué? Para que al unir estos elementos, ¿verdad?, ya me dé una matriz K, que fue este color, una matriz K de toda la estructura, porque al final de cuentas yo quiero ver cómo reacciona la estructura, ¿están de acuerdo? Yo quiero saber qué esfuerzos tienen acá, qué desplazamientos tienen acá, ¿no ve? Las reacciones, etcétera. Entonces me interesa trabajar todo en un mismo eje coordenado. Entonces en los ejes locales es bien importante. Aquí cada elemento va a tener su propio eje local, ¿ya? Y va a estar en base a un eje global siempre, ¿ya? Entonces aquí tienen los ejes globales y este puede estar en otro eje, pero sigue siendo, ¿ya?, sigue siendo aquí su eje principal. Ahora,
cada nodito, este nodito, ¿no ve? Vamos a hablar ahora de los grados de libertad, ¿ya? Para una estructura que está en dos dimensiones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Dos dimensiones, en X y Y, ¿no ve? Este nodito se puede mover libremente tanto en X como en Y, ¿no de acuerdo? ¿No ve? Entonces, como se puede mover libremente este nodito en X y Y, le llamamos 2 grados de libertad a un nodo, o sea, a cada nodo de cada elemento, ¿ok? Entonces, si ustedes han empezado a nombrar un elemento aquí, como ejemplo 1 y este 2, ¿verdad? El eje local empieza siempre, como les decía, paralelo al eje X, el inicial. Entonces, eso es regla, ¿ya? Entonces, aquí van a poner 1 siempre paralelo al eje X local, ¿ya? Después 2 aquí de esta forma, paralelo al eje Y local también, ¿ya? Acuérdense que esto está, pero también serían los ejes locales también, ¿ya? No se olviden. Aquí me faltó poner ese prima también. Todo lo que vean con prima todo siempre es local, ¿ya? Entonces, cuando estoy empezando a enumerar, tengo que enumerar los grados de libertad de todo el elemento. ¿Y cómo veo eso? Viendo los nudos, o sea, viendo los nodos, perdón, y fijándome cuántos grados de libertad tiene cada nodo, ¿ya? Y enumerar en ese orden. Si este es X y Y, entonces va a ser 1, 2, aquí en el siguiente elemento va a ser 3 y 4, en ese orden, ¿se dan cuenta? No voy a poner aquí 3 y 4, digamos. ¿Por qué? Porque estamos enumerando a partir del eje X como eje principal, ¿ya? Siempre longitudinal a la barra, eso no se olviden, ¿ya? Entonces es lo mismo para 3, por ejemplo. Ahora, si estamos analizando una estructura en 3 dimensiones, este nodito ya no solo se mueve en X y Y, ahora se mueve también en Z, ¿no? Tal vez, o en X y Z, como vean conveniente. Entonces, igual, el eje X va a seguir siendo el eje principal, después el eje secundario siguiente va a ser el Y, y el eje último va a ser el 3, ¿ya? En ese orden lo vamos a manejar. Así de simple es esta parte de los ejes locales. Y acuérdense que les acabo de decir, si queremos manejar la estructura o sea, la rigidez de toda esta estructura, ustedes tendrían que manejarlo todos en un mismo eje. Aquí igual me faltó poner los primas aquí, porque cuando hablamos de primas estamos hablando de ejes locales, ¿no? Eso lo voy a corregir después. Ya cuando veamos los números, así como 1, 2, 3 sin primas, quiere decir que estos de acá son paralelos a los ejes globales, ¿ya? El X y Z. Eso no se van a olvidar. También tenemos lo que serían los desplazamientos rotacionales en los nodos. O sea, los nodos no solamente se pueden desplazar en X y Z, ¿no? También pueden rotar. Entonces, esta nomenclatura en este lado sería, si ustedes quieren rotar en el sentido, ¿no? Una barra así, lo quieren como si estuvieran torciéndola, ¿no? O como si estuvieran exprimiendo ropa. Entonces el nodito se ve de esta forma, ¿no? Se ven con dos flechitas paralelo al eje longitudinal, porque estás queriendo torcer toda la parte longitudinal, ¿no? Entonces la nomenclatura para esto es dos flechitas, 1 y 2, solamente para torsión, por ejemplo, ¿no? Ahora, aparte, si hubiera aquí más cosas, o sea, ya podría haber otros ejes locales, ¿no? Eso lo vamos a discutir después. Pero esta es la nomenclatura para rotación. Entonces el nodo no solamente se desplaza en X y Z, también se puede desplazar así rotacionalmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve un nodo totalmente libre en el espacio? Se ve de esta forma, o sea que rota en las 3 direcciones y también se desplaza en las 3 direcciones. O sea, esa es la máxima expresión de libertad, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay más dimensiones, obviamente. Entonces un nodo, fíjense, un nodito, o un elemento, perdón, en 3D con todos los grados de libertad puede tener hasta 12 ejes locales. Eso es interesante, ¿no? Fíjense cuánto hemos avanzado de lo que teníamos acá. Solamente teníamos una barra de desplazamiento, solo se desplaza aquí. Teníamos 12 ejes locales. Aquí en 2D tenemos 4 ejes locales. En 3D tenemos 6 ejes locales. Y ahora aumentarle
a un eje local, ¿no ve? Pero de rotación a cada nodo, ya tenemos, nos da un total de 12 ejes locales. ¿Se dan cuenta? O sea, de eso se trata los grados de libertad, siempre en esta parte. Si te gustó el video, dale un me gusta, comparte, suscríbete a mi canal para muchos más videos de ingeniería civil. Hasta pronto.